Bienvenidos. Estamos en la tertulia, post-tertulia, después de Juegos de Guerra, aquí en la sala 3 de los cines Albéniz. Y estamos pues debatiendo, después de la película, con este público también estupendo, pues todo aquello que la película pone sobre la mesa. Estamos con Paco Griñán, con José Torres Criado, con Pepo Pérez. Y lo primero que os quería preguntar es, una vez que hemos visto la película ahora en pantalla grande, en versión original, ¿qué sensación habéis tenido en ese reencuentro? Supongo que es una película que ya conocíais en su momento, ¿no? La película yo creo que se aguanta bastante bien para dentro de lo que era. A mí me parece una película curiosa, la vi sin nada que ver, no sabía que esto iba a tener lugar, la vi por curiosidad estas navidades, no la había vuelto a ver de que la vi en su época, en los 80 de chaval. Y es una película muy curiosa porque desde el punto de vista de la historia del cine yo la veo como una bisagra, ese tipo de películas que se hicieron entre finales de los 70. La siguiente que tenéis programada encaja aún mucho más en ese modelo en cuanto a la tercera fase. Ese tipo de película que se hizo entre finales de los 70 y los primeros 80, que es un poco bisagra entre el cine que estaba quedando ahí atrás, que fue, claro, ahora lo vemos con retrospectiva porque eso ya está historiado. Lo que se llamó el New Hollywood de los 70, que era un cine para adultos, de temas adultos, y que no estaba pensado para chavales. De hecho, yo algunas películas de esas las vi de niños y porque nuestros padres, es lo que había en el cine, era el cine mainstream. Alguna te llevaban y claro, tú salías horrorizado porque eran películas para adultos. Perros de paja. Por ejemplo, Peckinpah, todo esto, ¿no? French Connection de William Friedkin, o sea, todo eso el New Hollywood. Spielberg empieza, muy jovencito, pero empieza precisamente en esa ola del New Hollywood. Y esta película ya, claro, ya está, es del 83, ya ha pasado Star Wars, que va a arrasar con el New Hollywood, porque ahora es una peli para los chavales, básicamente, o para gente joven, arrasa con eso, entonces claro, los estudios ven que el negocio está ahí, entonces eso cambia, durante los 80 se va viendo. Entonces hay una parte de la película que es como muy documental, que tiene una vocación documental, yo lo detecté viendo, es que es raro en la película, porque hay una parte que es como más, se ve como todavía es ese cine de los 70 para adultos, el comienzo, cuando entran los soldados, ¿no? Los militares a la sala de control, etcétera. Entonces eso tiene como ese aspecto más documental, pero luego, claro, la fantasía juvenil dirigida a los jóvenes está encarnada en los dos chavales protagonistas, ¿no? Que eso tienen más o menos la edad que dicen que tienen, son menores de edad, ¿no? Y ahí está, en esa, luego tiene escenas también un poco raras, extrañas, en ese que no encaja en ese aspecto juvenil, por ejemplo, cuando está el policía militar que les vigila, está allí tonteando de manera muy descarada con la operaria también, ¿no? Que es también como una escena un poco procaz, ¿no? Para adultos. Pero es muy curioso porque está todavía en esa bisagra, ya tirando más a lo que van a ser los 80. Y luego, para finalizar esta intervención, yo quería comentar una cosa que esta película ejemplifica muchísimo. En los 80, que esto también está bastante estudiado, se produjo el fenómeno de que todas las subculturas geeks, que eran precisamente para geeks, es decir, para especialistas, para gente friki, como le decimos nosotros en la actualidad, que sabía mucho del tema, se convierten en mainstream, porque hasta entonces no había ocurrido hasta los 80. Es decir, la ciencia ficción no era mainstream en los 50, ni siquiera todavía en los 60. Era un subgénero para gente entendida en la materia. No digamos nada con el tema de las computadoras, los ordenadores personales, que claro, que eso lo explota la película muy bien explotado, porque claro, es un fenómeno novedoso todavía en los primeros 80 que se va extendiendo, por supuesto, mucho antes en Estados Unidos, que nosotros veíamos esta película y nos dábamos cuenta de que, claro, la tecnología la tenían ellos y iban muy por delante de nosotros, porque esto llegaba aquí con años de retraso. La ciencia ficción, el horror, aunque esta película no va de eso, pero el horror, el terror, todo eso se convierte en mainstream en los 80, no antes. Y como he dicho, el tema de los ordenadores, claro, que es el tema principal de la película y que explota, ¿no? Y ese salón recreativo, por cierto, juega al Galaga. Es un, Sí, sí. es un juego Mítico. Bueno, valoración. Bueno, es una película, a mí me ha sorprendido porque es justo del año en el que yo nací. Yo soy del 83. Yo he visto la película ya bastante más tarde. Cuando la vi hace tiempo, pensé, oye, qué actual es en muchos temas, ¿no?
Y ahora, hoy en día, que está un poco está en boga todo el tema de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo Internet ha cambiado nuestra vida. Aquí se ve el Internet primigenio ¿no? Internet realmente empezó en 1969, pero aquí estaba este Internet, el Internet del teléfono, el Internet de los comandos son órdenes todavía, ¿no? Y a mí me ha sorprendido que tiene cosas muy actuales todavía la película. Porque, por ejemplo, cuando habla al principio, o sea, la película ya nos advierte de algo que está pasando mucho ahora, que esto lo lleva también está muy relacionado con la IA, que es cuando no hay un humano al cargo. O sea, por ejemplo, al principio, ¿no? Estamos hablando de no le podemos dejar, y esto ya se ve desde el punto de vista militar, dice, militar, es sí. absurdo que demos una orden y una persona se piense, oye, no voy a darle a la llave, no voy a lanzar los misiles porque voy a matar a 20 millones de personas. Claro, pero es que una máquina que está programada por personas, que ha aprendido de personas, de algoritmos, claro, o sea, y ya la película plantea esto, me parece una película muy interesante y por este tema, porque, bueno, el otro, hablando antes, cuando nos hemos tomado el café, es que viene a la colación porque hace poco a un amigo escritor en Twitter le dejaron, el Twitter estaba de broma con otra persona y le puso, bueno, venga, córtate, y el córtate se lo interpretó en el Twitter como incitación al suicidio. Entonces lo tuvieron un día sin Twitter. ¿Por qué? Porque no hay una persona detrás, ¿no? Esto es una anécdota pequeña, pero que esto está pasando, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un humano detrás, ¿no? Y bueno, la película me parece fantástica y tiene ese equilibrio perfecto es para jóvenes, pero trata temas actuales y en su momento actualísimos. Bueno, Paco, tu reencuentro, pues, ¿cómo ha sido? Yo tengo que decir que he disfrutado, la verdad. Yo la voy a enfocar del lado un poco cinematográfico y aunque tú le vas a poner sus peros, yo tengo que decir que me parece que ha envejecido muy bien, porque esta película me parece increíble. Antes, de hecho, he pensado, digo, han pasado 40 años. Es muy fuerte, porque y di 41 y digo fuerte porque es que yo la vi en el cine, con lo cual todavía me parece más fuerte. No me acuerdo dónde la vi. Yo creo que sería en el América Multicine, que era la repanocha de la modernidad en Málaga en aquel momento, y creo que muchos pasamos por allí, así que yo imagino que sería en alguna de las 8 salas de la América Multicine. Pero recuerdo perfectamente esta película, que era un mito en nuestra época, y fue una película entretenida, y me ha llamado la atención que 40 años después resiste muy bien en la pantalla la película y sigue resultando entretenida como relato. Desde luego que hay... Yo en algún momento he pensado, digo, esa mujer que está dándole la vuelta al ordenador, viendo la lucecita, no ve en ningún momento la pantallita que está diciendo que faltan no sé cuántas horas. No se puede, le lo puede decir al general, bueno, que tiene, a lo mejor, visto hoy día, puede ver fallos como ese, ¿no? Pero yo creo que la película resiste muy bien y además muchas películas tecnológicas te dan vergüenza ajena y esta, la verdad, con mucho te da un poco de nostalgia. En lo que ve ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, ese teléfono que se enchufa... De góndola. Sí, muchos hemos pasado por ahí. Yo también viendo, digo, cuando hace esa llamada tipo bot, que me parece también que es algo muy de este mundo, dice, mira, está el tío haciendo llamadas tipo bot, y que tiene una línea propia, digo... Anda, entonces pagábamos la llamada por llamada. No ve la factura que yo he pensado. Digo, vaya factura tenía que pagar ese padre. De luego en mi casa no se iba a pagar. Me parece que la película te plantea una serie de cosas que también son muy actuales, lo que has comentado también de la lectura que tiene con la inteligencia artificial que hoy día estamos viviendo, ¿no? Yo creo que tiene un discurso que por un lado es muy actual, pero como ejercicio cinematográfico es verdad que una película era una película de puro entretenimiento. Casi podríamos decir que era una serie B de la época, dirigida además por un director, John Badham, que era un artesano de luxe, al fin y al cabo, ¿no? O sea, que hizo películas realmente... Cortocircuito, por ejemplo, una película que yo creo que esta, fíjate, forma parte de una serie de películas tecnológicas de esa época del 80, que podía ser Tron, que podía ser Daryl, en el que también hay un niño, esa película, o podía ser la de Cortocircuito, que es más Disney, ¿no? Pero que, bueno, que forma parte de un tronco de películas de la época, pero... Qué bien hacían el cine de entretenimiento en los 80. No sé si es porque yo soy público cautivo de aquella época, pero realmente ese espíritu de la película, que es puro entretenimiento, la verdad que sigue conservando los 40 años. Yo creo que se defiende de manera muy bien. Y después, estéticamente,
no, tampoco es de las que dice, esto está, sí capaz. No, creo que estéticamente también, creo que se defiende y esa batalla final de pantallas y tal, yo creo que también gráficamente se defiende bastante bien, ¿no? Así que yo creo que una película que, desde luego, no es una película de autor, evidentemente, pero yo creo que es una película en la que plantea, y qué cine aquel de los 80 en el que con películas de entretenimiento, además, fue una película que influenció mucho en su época, ¿no? Porque trató una serie de temas que por primera vez se veían en pantalla. Lo del Internet por primera vez en pantalla. Era la primera que se veía. Oye, y por cierto, yo creo que es que está despertando mi espíritu friki, porque yo vi esta película y me encantó ese Matthew Broderick sin saber que yo también era un friki como eso. Yo entonces era con un Spectrum en casa y además aquí yo creo que en España todavía no teníamos ni monitores, ni ordenadores con monitores. Bueno. Los teníamos enchufados a los televisores, esos en blanco y negro que teníamos pequeños en casa, ¿no? Hay clases de friki, porque luego cuando llega a la guarida, le está diciendo a sus colegas, hay uno directamente, o sea, él dice, no voy a dejarte entrar a la chica porque no van a saber reaccionar, pero es que hay uno realmente que hablan casi como si fuese un animal. O sea, es cierto. Pero ¿cuántas veces después el cine ha repetido este patrón del friki encerrado en sus ordenadores, en su habitación, que también en los arcades, los juegos, que prefiere eso al contacto social, ¿no? Yo creo que esto después ya se ha repetido. Yo creo que es la primera película que lo hace de manera muy visual, ¿no? Me parece, ¿no? Vosotros sois más expertos en eso, ¿no? Yo creo que aquí también hay que hablar de la palabra nerd. Sí, nerd sobre todo también. Por especialistas en informáticos. Más nerd serían los que están en la guarida. Efectivamente. Y él es un hacker también extraño, ¿no? Porque es un hacker con malas intenciones. Cuando cambia las notas, digamos que no es un hacker de sombrero blanco, como podrían ser otros, diciendo, he descubierto una brecha de seguridad. No, es un pequeño delincuente. Pero hay que decir que la película tuvo un impacto real le hicieron una proyección privada a Ronald Reagan, un actor. Esto lo dice también en Regreso al Futuro. Un actor va a ser presidente de los Estados Unidos, que le tenían una pasión por el cine, ¿no? Entonces vio esta película y sí congregó a su sistema de defensa diciendo, oye, ¿esto es posible? Y a raíz de esa pregunta se elaboró una discusión a nivel interno del gobierno de Estados Unidos diciendo esto lo tenemos que legislar porque efectivamente puede pasar esto, y a partir de ese momento se empezó a hablar de los ataques hackers como ataques terroristas, y de hecho hemos llegado a este punto. Pero mirando un poco quiénes están en el guión, que son Walter Parkes y Lawrence Lasker, ellos coincidieron en Yale, pero tuvieron como asesor a William Ware, que es realmente un pionero de la primera Internet, donde ARPANET tuvo mucho que ver. Ojo que un día podemos hablar del origen del Internet, que no es militar, ¿eh? No es militar. O sea, Internet tiene un origen deslocalizado y en varios centros. Y al final son científicos los que están detrás de Internet, porque si no, si hubiese sido militar, no sería lo que ha sido ahora. Pero es verdad que ARPANET estuvo interesada, ¿no? Y este hombre alertó desde el principio de, ojo, si empezamos a derivar a las protointeligencias artificiales en sistemas de defensa, pueden ocurrir problemas, ¿no? Y le consultaron, entre otras cosas, oye, ¿y cómo se podría entrar? Dice, mira, sencillo, si en el sistema de defensa, como así pasó, en el fin de semana los operarios teletrabajan, siempre va a haber un puerto abierto porque no están en el centro de defensa, bueno, están trabajando desde casa y ahí ya es vulnerable. Y eso es lo que utilizan en la película. Pero sin duda alguna yo creo que la reflexión sobre la inteligencia artificial está ahí. Sí, totalmente. Santiago, tú antes lo has comentado mientras estamos preparando, antes de iniciar el debate, que lo has enlazado precisamente con Frankenstein, que es la considerada la primera novela de ciencia ficción de la historia, de Mary Shelley. Pero se puede rastrear, por ejemplo, una película que fue súper influyente en los 70, muchísimo, una que llega hasta esta, el HAL 9000 de 2001. Es esto, o sea, es la máquina que cobra vida propia, que empieza a pensar por sí misma y que... De hecho, los planos de las luces, de la máquina cuando piensa, las luces que se mueven, hay una referencia, yo creo, también a HAL. Darle una emocionalidad, como que está pensando, ¿no? Sí, no sé qué estaba diciendo. Eso ya es muy friki, ¿eh? Lo de las luces ya es de friki bueno, ¿eh? Las luces del del Word ¿no? Del Word. Que está pensando. De hecho, hay dos planos que yo me he quedado, que parece que está haciendo un gesto. O
sea, que sí que tiene la referencia con HAL 9000. No, pero más allá de lo... Hombre, intentan hacer otra que sea diferente porque si no le van a decir que la ha copiado. De hecho, hay una anécdota curiosa porque está hecha de madera. El Whopper este, que suena como Whopper porque es un poco chiste, al Whopper de la hamburguesa, está hecha de madera, lo que pasa es que luego lo pintaron con pintura metalizada para que pareciera de metal. Pero más allá de eso, o sea, lo que sí refleja el tema de la máquina que empieza a pensar por sí misma y que empieza a... que puede causar mal a los humanos, o sea, puede acabar a hacernos daño y matar a gente. Ese tema está ahí. Precisamente ahora, porque estamos en otro umbral, en la actualidad, en otro nuevo umbral, que se está vislumbrando ya esa inteligencia artificial. Terminator del 84, del año siguiente, esta película, Terminator, está Skynet que inicia precisamente una guerra nuclear para acabar con los humanos y que comienza el reino de las máquinas. Es decir, es eso. Ahora, como estamos ante el umbral que se está vaticinando, que lo vamos a ver en este siglo probablemente, la inteligencia artificial que va a ser equivalente a una inteligencia humana, y a partir de ahí probablemente va a haber un punto de no retorno porque se va a alcanzar lo que se llama, que es como sabréis, la singularidad, es decir, una máquina capaz de mejorarse de manera autorrecursiva, es decir, que va a ser más inteligente que nosotros. Se están produciendo mucha ficción en el mismo sentido. Pienso que quizás la película, para mi gusto, la más destacable de los últimos años, bueno, tiene ya casi 10, de Ex Machina, de Alex Garland, que acaba de estrenar Civil War, que va exactamente de eso. Pero ya lo está tratando con un conocimiento más acorde a nuestra época. Yo quería comentar algo de John Buscema, que John Buscema viene precisamente de ese cine para adultos de los 70. John Buscema tuvo un gran éxito con Fiebre del sábado de noche, que no es una película para niños, una película para adultos, bastante triste de hecho, porque claro, cuando la ves, yo la tenía otra idea de ella cuando era un chaval. Sí, de fiesta, ¿verdad? No, sí, no es así. Es una película que entronca mucho con ese aspecto, digamos, ese tratamiento sórdido y triste, melancólico, muy para adultos que se hacía en el cine, que se estiló en el cine, ese Hollywood de los 70, el New Hollywood de los 70. Y luego tenía apuntado algo más sobre, bueno, destacar el tema de que sí que está enfocado para la fantasía, para juvenil, con esos elementos para todos los públicos, para que los papás, las mamás que van a acompañar, en todo caso, puedan disfrutar, porque hay cosas... Pero el tema es serio. El tema, yo lo recuerdo de ver esta película en los 80, pues yo sí tuve edad para verla, y la película te acojonaba mucho, porque claro, en los 80 hubo un segundo pico, después de los 60, del miedo nuclear. O sea, después de la movida que hubo con los misiles cubanos en los 60... En los primeros 80, bueno, está la película esta que era terrorífica, la película de El día después, que se hizo precisamente para la televisión, pero era una película para alertar del peligro de la guerra nuclear. When the Wind Blows, Cuando el viento sopla, novela gráfica de Raymond Briggs, que luego se adaptaría a película animada, etcétera. Todo eso respondía al miedo que había, que vosotros recordaréis por la que tenía edad perfectamente, tú, Paco, desde luego. Ese tema estaba omnipresente en los medios y era un miedo que estaba en todo Occidente a que realmente había se había, digamos, recrudecido el peligro de una guerra nuclear real, y claro, eso se lo traen a la película. Y yo creo que está muy bien traído a hoy día, porque creo que ese miedo nuclear lo volvemos a vivir en este momento de manera muy palpable, porque mires a un lado, a izquierda, o mires a derecha, el que está por este lado da miedo, y el que viene por el otro lado también da miedo. Así que creo que la película está también tratando, más en un contexto actual, de lo de la inteligencia artificial, que creo que también que se alimenta mucho del miedo a lo desconocido, evidentemente. Yo creo que ahora la inteligencia artificial viene bien pegarle en los medios los primeros, pero porque hay mucho miedo hacia este campo, ¿no? Que yo pienso que lo de la inteligencia artificial se acabará superando, imagino que como todo en este mundo, y que en este momento parece que va a acabar con todos los trabajos, parece que va a acabar con todo, con lo humano. Parece el Skynet que va a desatar esa guerra mundial que hablabas de Terminator, y es verdad que esta película, en ese sentido, este Whopper, ya vamos a decirle Whopper directamente, yo creo que sí, que está muy, muy, muy emparentado con esas películas que también tenían ese gran ordenador, esa gran cabeza pensante, que si toma conciencia o no toma conciencia, y creo que es algo de tanta actualidad que para ser una película de entretenimiento, al verla con el tiempo, yo creo que es una de las cosas que dice, bueno, la película, verdad, que sigue viva, porque te sigue hablando al fin y al cabo de cosas muy actuales. Yo creo que
que puede ser uno de los secretos también de la película, ¿no? Déjame que haga un inciso en lo que ha dicho Pepo de la singularidad. Yo creo que esta película es bastante brillante en que, bueno, yo soy esencialmente tecno-optimista, ¿no? Y, Me ha gustado lo de tecno-optimista. sí. Es decir, no, y creo que la película lo es en la medida que es ese friquismo tecnológico de, oye, localizan ordenadores de la época, se notaba que les gustaba la tecnología. Pero en todo momento la máquina piensa que está jugando, ¿vale? En todo momento esa inteligencia artificial piensa que está en un juego. Y para llegar realmente al nivel de la inteligencia humana, y esto está muy discutido también con neurocientíficos, realmente está muy lejos ahora mismo la inteligencia artificial. Digamos que hoy en día el mejor jugador de ajedrez es una máquina, que es Stockfish, puede ser. Magnus Carlsen no le dura ni 20 segundos, pero esa inteligencia artificial, que es poderosísima, no sabe que eso es un juego. Es decir, está programada para ser el campeón del mundo en el ajedrez, pero no sabe que aquí estamos haciendo una tertulia, que hay un contexto, ¿no? En eso somos los humanos verdaderamente singulares. Es decir, las inteligencias artificiales no tienen hasta el momento la capacidad de pensar en contexto, la capacidad de, como en este caso, decir, oye, que esto es para ti un juego, pero nosotros estamos detrás y estamos generando una realidad detrás, ¿no? Ese contexto que es tan difícil para una máquina, ¿no? Una máquina, evidentemente, no tiene el suficiente nivel de programación en este momento para generar el contexto de lo que nosotros a nivel humano sí podemos. Pero que incluso en esto yo creo que esta película es bastante... La mayoría de expertos de inteligencia artificial creen que eso se va a conseguir en este siglo. Ahí los más optimistas hablan de 2045. O sea, y hay algunos que lo ponen incluso antes, ¿eh? Bueno, pero eso se habla de los transhumanistas y la Universidad de la Singularidad, Ray Kurzweil, que es director ingeniero de Google. Realmente ese movimiento está bastante alejado de lo que es la ciencia base. Es decir, Ray Kurzweil es un ingeniero pensando sobre el cerebro, con la premisa de que el cerebro se comporta igual que un ordenador. Cuando hablas con neurocientíficos, dicen, no, es que el cerebro es mucho más complejo. Es más, un cerebro sin cuerpo, pero es que esto nos vamos a meter ya en nuestra... Porque claro, Kurzweil lo que viene a decir es... Gran charco. Sí. Bueno, Kurzweil es el más optimista. Hay otros científicos, pero que son expertos en inteligencia artificial, ¿eh? Que la mayoría... Nick Bostrom, el libro que tiene, que hizo una encuesta a todos ellos, la mayoría dicen que eso va a ocurrir en este siglo, ¿eh? En ese sentido, por ejemplo, voy a las palabras de Nick Cave, el famoso músico, que él grabó hace una poco... novela, Miguel Ángel Oeste, la de Perro Negro, que no... ¿Perro Negro? Sí, no, Nick Cave, el cantante... Sí. Ah, perdón. Sí, vale. es que él, por ejemplo, hablando hace poco, le enseñaron a él, es que esto tiene que ver también con la inteligencia artificial y el arte, ¿no? Hace poco le enseñaron a él una canción compuesta por una inteligencia artificial, le dieron órdenes de hazme una canción de Nick Cave, con arreglos de Nick Cave, con trozos de letra de Nick Cave, tal... Y él lo vio, se la pusieron y dijo, pues mira, me parece una basura. Y él explicó realmente, o sea, porque a él, por ejemplo, hace unos años se le murió un hijo, ¿vale? Él tiene un disco, el penúltimo disco, creo, va a sacar otro ahora. Él tiene un disco que se llama Ghosting, que es un disco entero dedicado a la muerte de su hijo, ¿no? Y él decía, es que una inteligencia artificial, por muchos algoritmos, parámetros, por mucho que maneje, no tiene ninguna alma detrás y necesita que un humano la entrene, ¿no? Dice, una inteligencia artificial no ha llorado por la noche, ni ha sufrido nada, y el arte, o sea, y creo que se puede aplicar al arte, pero también a lo que estamos un poco hablando, ¿no? Creo que ahora mismo no hay alma detrás de eso, pienso. La verdad que lleva razón, la verdad que volvemos al debate un poco de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que los sentimientos, es decir, que es el debate este en el que hay, muy bien, podrá pensar mucho, pero evidentemente el punto de los sentimientos y ahí están esas fotos que salen algunas maravillosas, pero que todas parecen, cada vez que estamos nosotros más entrenados a las fotos de la inteligencia artificial,
vemos que evidentemente que le falta, Sí. le falta alma. Sí. Igual la inteligencia artificial aprende a hacerla cada vez con más alma, pero desde luego cada vez que nosotros vemos ya empezamos a detectar las cosas de inteligencia artificial. Y una cosa también, lo que habéis comentado, es verdad que está la inteligencia artificial, que es un auténtico maestro de ajedrez, pero sigue habiendo torneos de ajedrez que los juegan los humanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también quiere decir mucho. Creo que a la gente le interesa lo humano, ¿no? O sea, porque somos humanos, pienso. Bueno, en este caso en la película sí que hay una capa de emocionalidad y todo es un ejercicio de simulación del profesor Volcker. Es decir, una vez que fallece su hijo, prácticamente le da lo mismo todo. De hecho, está esperando la extinción. Le encantan los dinosaurios porque se está viendo reflejado. Es decir, yo ahora mismo soy un dinosaurio, no merece la pena que viva. Y de alguna manera cubre ese vacío llevando al extremo el algoritmo de la máquina que él crea, ¿no? Y le pone ese nombre para entrar como simulando el revivir a su hijo de una manera digital, ¿no? Eso también es curioso como aparece en la película, ¿no? Esa parte de emocionalidad, esa capa de piel y esa diferencia entre el hombre y la máquina en aspectos como ese. Y él se vuelve a reencontrar con Matthew Broderick en un ejercicio de ese hijo ausente que ya no tiene, pero se ve de alguna manera reflejado, ¿no? Es decir, es como yo de pequeño podría ser Joshua, ¿no? De alguna manera, que Joshua jugaba al 3 en raya, igual que Matthew Broderick juega el juego ya comprendido. Joshua y Matthew se han comprendido en este ejercicio de simulación de espejos. Aquí, por cierto, también me ha hecho gracia, claro, para la época, algo que hoy en día creo que ya ni se nos ocurre hacer, poner de contraseña el nombre de tu hijo, de tu padre, de tu pareja, o sea, no lo recomiendas ya hoy en día nada. Es que ya en el cole la contraseña, el tacha dice pencil, ¿no? Eran contraseñas muy... Sí. Y alerta, decir, cuidado, que te va a llenar un malo y te lo va... Claro, es que eso, yo lo he pensado, digo, hoy es que no, vamos, la contraseña de cualquier cosa como, no sé, el Bizum, ¿vale? O sea, del nombre de tu pareja o tu hijo, no, o sea, ni se te ocurra porque es que te lo van a sacar y te van a desvalijar. El año del cumpleaños, efectivamente. Sí, los cumpleaños. Ya está ahí, sí. está ahí eso, ¿no? La verdad que hablamos de una película de entretenimiento, insisto en ello, pero fue candidata al mejor guión de los Oscars de aquel año, que tuvo 3 nominaciones a los Oscars y una fue a mejor guión. Y es que realmente yo creo que esta película, la verdad que viéndola ahora con el tiempo, como una película de entretenimiento de aquel Hollywood tuvo esa capacidad de influencia en la época, porque tú has hablado de cómo la vio Reagan y reunió a su equipo, pero por lo visto se promulgó una ley, justo al año del estreno se promulgó una ley de seguridad informática en Estados Unidos por esta película que alertó a mucha gente, es decir, que fue un éxito brutal. Yo lo he mirado por ahí y recaudó 125 millones de dólares de la época y había costado 12, es decir, que realmente fue un negociazo fantástico, ¿no? Pero como una película que tenía simplemente una vocación de blockbuster, porque era un blockbuster más de verano, que se estrenó en las puertas del verano, consiguió convertirse en una película de debate. Y yo estaba pensando y estaba diciendo, ¿qué poder del cine de aquellos años 80, desde el punto de vista del entretenimiento y desde el punto de vista de la influencia del debate? Porque yo creo que hoy día, si se hiciera una película de este tipo sobre la inteligencia artificial, hoy día ya los medios que nos llegan son tan multiplicados y estamos tan estimulados desde el punto de vista de la comunicación que yo creo que una película es difícil que tenga la preponderancia que tuvo esta película en su época. Yo creo que el cine ya, y el cine en general hoy día, aunque me pese, pero ha perdido esa fuerza de aquella época. No porque no se hagan películas fascinantes, sin duda alguna, sino porque es verdad que hoy día se ha abierto mucho más el campo y la capacidad de influencia del cine creo que es mucho más difícil. Se ha estrenado este fin de semana, que creo que viene un poco ad hoc, ¿no? Civil War, que tú también has hablado, que me parece una película fascinante y que nos alerta Muy buena. que efectivamente, Muy buena. ¿no? Que os recomiendo que la veáis, y además en versión original como esta, que yo voy a contar una cosa fricada. Me fui el sábado a Vélez. Ya fue Girola. Tú eres otro friki. Yo me fui a Vélez para verla en versión original porque aquí no estaba en ningún efectivamente en Málaga no la veía en ningún sitio y esto no es que uno quiera ser el no o lo que sea.
particularmente es que yo creo que como el que está acostumbrado a verla doblada, cuando te acostumbras a verla en versión original, y hoy día las plataformas no han puesto eso al servicio de todo, yo creo que a mí ya me resulta muy complicado, es más, me resulta falso ver una película en versión doblada. Yo siempre recuerdo cuando pequeño, en un programa de televisión española, que no me acuerdo ahora que era muy famoso el presentador, entrevistó a Kirk Douglas y le puso una escena de Espartaco. Y era la escena de Espartaco, una con Tony Curtis y tal. Y cuando termina, le hace una pregunta y le dice, y le dijo a Kirk Douglas primero, ¿qué te parece? Y dice, bueno, ese de la pantalla no soy yo, porque yo no hablo así. Y me pareció, a mí que me impactó, digo, pero si este hombre siempre hablaba así, pero ¿por qué, cómo dice esto? Pero me quedé con aquella escena y desde entonces vi el valor un poco de que es verdad que en España tenemos un fantástico doblaje, pero que las películas en versión original son formidables. Perdón por la digresión que me he hecho de pronto en torno a la versión original. Ha pero felicitado públicamente a su dobladora, ¿no? Sí, no, y en los últimos Goya... Sigourney Weaver, es verdad que tuvo un detallazo la tía brutal, y es verdad que en España tenemos unos dobladores formidables. Pero reconozco que soy pro versión original porque la verdad que son como se hacen realmente en las películas. Y lo que quería decir es que es verdad que hoy día el cine ha perdido, y vuelvo a lo de antes, ha perdido un poco esa capacidad que tenía de tanto debate, aunque evidentemente las películas nos siguen haciendo pensar. Y seguimos viendo películas absolutamente maravillosas. De hecho, hoy estamos aquí contracorriente, haciendo una tertulia sobre una película que hemos visto completa en versión original de hace 41 años. Estamos. Mira, enseguida vamos a dar turno de palabra a la gente, pero os voy a pedir una cosa casi como en el test de Turing. Bueno, el test de Boimkamp, que aparece en Blade Runner, ojo a Blade Runner, que es donde también se reflexiona mucho sobre ello. Una pregunta de esas que una máquina no te va a saber contestar, al menos de momento, de la manera que os voy a pedir. Es simplemente que me escogáis un momento de la película, y por qué. O sea, razonar por qué ese momento, ese clip, esa escena de la peli Juegos de Guerra de hoy. Venga, bueno, yo tengo la mía. Yo, cuando están él y las chicas y hacen la primera llamada al Departamento de Defensa y empiezan a jugar con el ordenador, y porque cuando la vi me veía como esos niños, pero ahora que la he visto me he visto como esos padres. Con lo cual he hecho una doble identificación y que me parece que esos padres un poco Panoli y digo, hay que ver, pero al fin y al cabo uno ha acabado también siendo un poco esos padres comprensivos absolutamente. Que se también cree que van a morir electrocutados. Efectivamente. Y que tiene la basura abierta con el perro. Y la verdad que esa escena, y aparte me parece que la construcción de los dos y de la relación de los dos está muy bien esa escena, y cómo plantea lo de la batalla, y que de pronto parece, y a la vez paralela, cómo parece que van a atacar y simplemente desconectando el ordenador se acaba. Me parece que desde el punto de guión, además, me parece que es una escena muy, muy bien resuelta. Pues yo iba a elegir la misma, porque a mí toda esa parte de cuando... Es que está muy bien construida la pareja. Alicia está estupenda, Matthew Broderick, que la película además los lanza al estrellato. A partir de ahí encadena un montón de películas. Alicia, que está magnífica, ella también hace bastante éxito que tiene después, Breakfast Club, etcétera. Maravillosa. Sí. Toda esa parte, que son varias escenas, ¿no? con insertos, pero toda esa parte de... cómo él le va descubriendo la tecnología, cómo ella va participando, cómo rechaza que le cambie la nota, pero luego se lo piensa. Cómo está descrito también, porque eso es muy... Cuando yo lo vi ahora en Navidad me llamó la atención, digo, hay una voluntad de realismo, de documental, de explicar cómo, que efectivamente, como tú has dicho, Paco, era legal. En aquel momento era legal lo que él hacía, porque no estaba regulado. Y cuando se dieron cuenta, al año siguiente, porque la primera ley que aprueba en Estados Unidos, un acte, el 84... para presentar regularlo, porque dice, hostia, esto es, cuidado, ojo, cuidado. Y van en moto sin casco, ¿eh? Sí. Entonces, toda esa parte de la casa me parece que está muy bien trenzada, bien realizada, está muy bien escrita, y ellos dos están estupendos. Pues yo me quedo con la parte del instituto. Me quedo con la parte del instituto cuando están con el profesor
porque creo que Asexual. sí, cuando le dice, sí, estudiando la reproducción asexual. ¿Quién es la primera persona que habló de eso? Sí, mujer. su mujer. Pero creo yo me quedo con esa esta primera parte. parte tiene un humor soterrado formidable. Sí, un humor además muy ochentero, que era como muy salvaje, como todo me da igual y lanzo aquí el... Pero aparte creo que esa parte de la película representa bien, digamos, algo que todavía estaba emergente, que creo que era el geek o el nerd, que tenía, o sea, que el instituto no le podía ya decir nada porque él ya estaba por encima de todo eso, y experiencias como esa las retratan mucho, pues desde Steve Jobs a Mark Zuckerberg, a toda esta gente. El propio Einstein la tuvo también muchas décadas antes, o sea, realmente es como son personas tal vez superdotadas, tal vez que el instituto no les dice nada, entonces están fritos ya porque termine esa época para poder pasar a otras cosas, ¿no? O sea, entonces, y me parece que representa muy bien este tipo de persona que iba a surgir, los grandes informáticos que iban a empezar a cambiarlo todo. Bueno, venían ya de los 70, ¿no? Pero estaba en los 80, hubo un boom tremendo, en los 90 también. Los creadores del videojuego Doom eran muy así también, ¿no? Entonces, pues me quedo, creo que con esa parte, porque es una parte también, creo que establece una bisagra social entre lo que era el mundo laboral, digamos, de la tecnología y lo que iba a ser en las futuras décadas. Si me dejas contar también, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es la de, pero que he sido más consciente ahora, que es la primera, porque en esa primera escena, en la que te plantean la historia entre la perfección de la máquina y el humano que te puede llevar a error, de pronto esos dos actores secundarios, Michael Madsen y John Spencer. Michael Madsen, vamos, maravilloso. Quentin Tarantino no sería nada sin él. Y por otra parte, los que hayan visto el oeste de la Casa Blanca, pues también vio que ese actor John Spencer dio la vida por esa serie, ¿no? También formidable, ¿no? La escena del chicle también es muy llamativa hoy para nuestros ojos actuales y nuestra cultura actual. Chicle, total. La escena del chicle. Después de una pandemia, ¿no? Le han montado una semi-cancelación recientemente a Jennifer López porque le vieron darle el chicle al asistente y aquí se lo da a la secretaria y se lo come, que te mueres de risa en realidad, ¿no? Pero... Sí. Es curioso también, estaba pensando en frases mientras hablabais, escenas de cole, un año antes, T revienta la taquilla, la escena de Elliot con las ranas, y cómo se refleja eso. Luego Steven Spielberg en Indiana Jones, aquella primera clase del profesor Jones, donde está una en primera fila y parpadea y dice I love you, ¿no? Sí. Cómo se refleja en ese momento el instituto y esas personas que están al margen, son los adolescentes incomprendidos, igual pasa con ET, ¿no? Y ahora he visto ET y me reivindico con esa madre que está superada, está sobrepasada, les pone un puré de patata y dice que hay un extraterrestre, pero si yo mañana tengo que poner la colada, llevarte al colegio, ¿qué me estáis contando? O sea, y está sobrepasada en ese momento, tú te identificas con Elliot, pero ahora lo ves y dices, pobrecilla. Pobrecilla, ella sola, porque además no existe el padre, es una familia desestructurada y se refleja muy bien. ¿Qué palabra dice del crucigrama cuando está subiendo ella? Dice... que están ellos con lo de juego de guerra y de pronto está el padre con un crucigrama, dice... Sí, verdad. ¿Qué palabra? Túmulo. Túmulo. Es verdad, túmulo, es verdad que le preguntas. Túmulo, y de pronto... Y esta nota me voy a alegrar firmártela. Está completamente en su mundo. Podéis pedir ahora a Fernando si quiere alguien hablar. A mí me gusta mucho la secuencia donde están pidiéndole confía, esto es una simulación, pero ellos están viendo que hay un montón de misiles que llegan y están en contacto con una de las pobres operaciones, es decir, ¿estás vivo? Y claro, ese momento de silencio en el que no saben si eso de verdad es una simulación o no, se empiezan a llenar las pantallas en blanco. Además juega muy bien con el plano contra plano y cómo se ilumina toda esa centro de operaciones que parece tipo NASA. Por cierto, ¿habéis visto Para toda la humanidad? Maravillosa. Cómo recrea Noise. Bueno, hablaremos en otro momento de ella. Forma desde la base, desde que los soviéticos son los primeros que llegan, nuevamente la Guerra Fría, pero en este caso la serie parte de la base de que son los soviéticos los que llegan a la Luna. Y a partir de ahí sucede todo, no digo más. Sí, mientras se animan, al hilo de lo que te he dicho, que estás tocando un tema importante que creo que lo ha apuntado. Los gráficos, yo lo recuerdo en la época, claro, los gráficos en la época eran muy impactantes. Mucho.
para ser gráfico de ordenador, y eso tiene también mucho trabajo. Otra cosa que es fascinante es el decorado del centro de comando del NORAD, que por supuesto no le dejaron rodar en el NORAD real, entonces se lo tuvieron que inventar y imaginar. Y costó $1 millón de la época, que en aquel momento fue el decorado más caro jamás construido en el cine. Y luego, cuando años después el director tuvo acceso a realmente imágenes como era el NORAD, era mucho más elaborado del que ellos inventaron el decorado. De hecho, le cito a Josh Van, dijo que, dicen, comparando con el real, el que nosotros hicimos era como el sueño húmedo del sí mismo del NORAD. O sea, que era una cosa... Ya quisieran, ¿no? Sí, sí, sí. Y por cierto, por último, otra cosa que ha dicho Santiago antes, mientras se prepara la presentación, que viene muy al hilo, que ha citado el maravilloso Superman de Richard Donner. Hay una conexión con esta película porque Tom Mankiewicz, que hizo de Script Doctor en el Superman de Richard Donner, que no aparece acreditado pero luego está reconocido y tal, también hizo aquí, junto con Wallon Green, guionista muy célebre por Wild Bunch, el grupo salvaje de Peckinpah. Los dos estuvieron de Script Doctor en la peli. Es que el guión está muy bien estructurado. Es verdad que hay una serie de concesiones que yo había apuntado, que es un poco para el público juvenil y tal, pero a mí me parece como estructura de guión es muy lógica. La parte de toda la parte tecnológica estaba realmente documentada. O sea, acudieron a expertos, lo había apuntado en varias ocasiones, en varias intervenciones, acudieron a expertos de la época para preguntarle, por ejemplo, si era posible el acceso remoto desde fuera, etcétera, y que tú lo has citado creo que antes, el Willis Ware de la Rand Corporation le dijo que sí, que efectivamente eso no era... De hecho, le dio la pista. Sí, los fines de semana trabajan desde casa, con lo cual tiene que haber un puerto abierto. Exacto, el trabajo remoto, efectivamente. Además hay una historia ahí que en realidad Josh Van fue el segundo director de la película, porque antes fue Martin Brest, que por esto estuvo 10 días, un par de semanas nada más, que quería, por lo visto, según declaraciones de Josh Van, quería darle un tono más oscuro a toda esa parte inicial que un poco más de diversión, y el estudio se lo cargó rápidamente porque ellos querían el blockbuster en realidad, ¿no? Y por eso cogieron a Josh Van para esta película que, en mi opinión, creo que le dio el tono preciso. Va a hablar alguien. Venga. ¿Has visto Annie Hall? Esto va a ser como ahora cuando aparece Marshall McLuhan y dice, soy Marshall McLuhan y todo lo que dicen es una Es tontería. mentira. Yo soy Boham y de lo que están diciendo es una Se lo han absoluta inventado. No. Buenas tardes. Yo, curiosamente, es la primera vez que veo la película. Porque cuando se estrenó, yo ya tenía un hijo, o sea que me quedaba grande y mi hijo era demasiado pequeño para llevarlo. Y lo que tengo que decir es que me ha fascinado, me ha encantado y la encuentro absolutamente actual, que es la cosa. Y yo sí voy a elegir una sola frase de la película. Cuando Volker le dice al militar, tú no actúes como una máquina. Ahí resuelve lo de la inteligencia artificial y la necesidad de sentimientos, la lógica humana por encima. Me ha parecido fascinante. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Está diciendo que me quiere asesinar? ¿O qué quiere decir eso? Uno y cortamos. Es que claro, Bueno. esto, digo, te voy a matar. Bueno, a mí la película me encantó en su época. La he disfrutado con la visión de cuando tenía 15 años. Yo copié a Matthew Broderick en todo. En la habitación, con ese modem que tenía, lo copié. Pues un saludo a tus profesores. En el letrero de la puerta. Y bueno, la película tiene muchas referencias que se pueden considerar actuales, ¿no? Yo he visto lo de la Tercera Guerra Mundial, muy actual, la inteligencia artificial, los bots, los fake, todo eso. Y a mí lo que me llama la atención ahora, verla ahora, es la ingenuidad, cómo está rodada desde un punto de vista también juvenil. Yo la veo rodada desde ese punto de vista, porque está rodada con mucha inocencia, ¿no? O yo la veo de cuando no había nada, es que no había nada. O en España no teníamos nada. O sea, tú pasabas un sistema de seguridad con una contraseña. Claro, tú dices, yo ahora me he puesto loco y decía, es que no había nada. Y eso es maravilloso, ¿no? De empezar a crear, ¿no? Desde la nada. Eso me ha parecido fantástico verla ahora con estos ojos, ¿no? De 40 años después. Yo creo que en España estábamos con las 3 en raya, mientras que ellos ya estaban con los juegos de guerra, me parece a mí, ¿eh? Sí.
Y esas habitaciones, Tecnológicamente hablando. que yo siempre veía las habitaciones que tenían los adolescentes, digo, Dios mío, ¿cuánto espacio tiene? O sea, ¿verdad? la habitación Yo aquí de, compartiendo con mi hermano, te quería ya. de Helio TNT, aparte de que era un guiño también a Lucas y a Star Wars, y dices, Sí. ¿pero cuántos juguetes tiene y cuánto espacio tiene? ¿Pero qué armario es ese? Bueno, en fin, que muchas gracias por participar en esta que es la primera del ciclo. El mes que viene venimos muy fuertes, ¿eh? Venimos con encuentros en la tercera fase, que os aseguro que va a ser fascinante, sin duda alguna, la película y el debate posterior. Que apoyéis esta iniciativa, que sé que estamos yendo un poquito contracorriente a los tiempos, pero yo creo que es muy bonito, ¿no? Que en los tiempos que corren podamos ver en pantalla grande, en versión original, y reivindicar películas que en principio dices, bueno, es de frikis, pero oye, al final hay chicha, ¿eh? Y lo hemos demostrado. Pero qué grande es el friki. O sea, que Y qué grande es el friki. Que muchísimas gracias. Seguid atentos a la web de Cines Albéniz y a la de oxomuseo.com, porque ahí tendréis oportunidad de reservar la entrada, y también nosotros en Oxo soltaremos 10 entradas dobles. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros sobre todo, Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por todo. a Fernando, a todo el equipo del Albéniz, y hasta el mes que viene. Chao.